Bueno, después de una serie de discusiones, entre ellas cuál es el origen del plusvalor, en esta clase vamos a trabajar sobre algunas categorías que Marx desarrolló en relación a las formas que adopta el proceso de trabajo en el marco de las relaciones capitalistas. Vamos a hacernos algunas preguntas que son de gran importancia. Primero, ¿qué es el plusvalor relativo y qué lo diferencia del plusvalor absoluto? En segundo lugar, ¿qué rol tiene la división del trabajo en las sociedades capitalistas? Tercero, ¿cuál es la importancia de la categoría de fuerza productiva del trabajo? Y cuarto, ¿cuáles son las diferencias centrales entre el proceso de trabajo de la manufactura y el proceso de la gran industria? El Capital fue escrito en un momento muy particular de la historia del capitalismo. Luego de una etapa de crisis sistémicas del capitalismo desde la década de 1830 hasta la década de 1870, el capitalismo industrial logra niveles elevados de madurez. La lucha de clases, de la clase trabajadora, que buscaban quitarse de encima la imposición de jornadas laborales cada vez más extensas, condujeron al desarrollo de nuevas estrategias para la valorización del capital por parte de los capitalistas. Impulsados por la lógica de la generación constante de plusvalor, las clases capitalistas fueron desarrollando, en los tiempos en que Marx escribe El Capital, otro tipo de mecanismos de extracción de plusvalor, basado en el incremento de la fuerza productiva del trabajo, esto es, la productividad del trabajo. Después de la presentación de la clase anterior, tenemos claro que el capitalista pretende incrementar hasta el máximo físico la extensión de la jornada laboral. Esto sería parte de una estrategia de plusvalor absoluto. Aumenta la jornada laboral, por tanto aumenta el valor total producido y, dado el salario en cierto nivel, el porcentaje de plus trabajo sobre el trabajo necesario también aumenta. Entonces, el plusvalor se incrementa sobre el valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué ocurre cuando este mecanismo no puede desarrollarse debido a que la clase trabajadora logró un triunfo a través de su lucha e impuso condiciones a esta dinámica de explotación absoluta? El capitalista tiene un nuevo engaño: el aumento de la productividad del trabajo. Mientras que la extensión de la jornada incrementa el valor total producido, el aumento de la productividad del trabajo reduce el tiempo de trabajo necesario, por lo cual relativamente se incrementa el plus trabajo. A través del gráfico simple de valor que utilizamos en el video anterior, podemos explicar esto. La barra de la izquierda y la barra de la derecha se mantienen iguales en tamaño. Sin embargo, el aumento de productividad hace que el tiempo de trabajo necesario se reduzca, por ejemplo, de 8 a 6 horas en la barra de la derecha respecto a la barra de la izquierda. Esto cambia la proporción de plus trabajo y trabajo necesario y, por lo tanto, cambia la tasa de plusvalor. El plusvalor en relación al valor de la fuerza de trabajo será mayor. Por eso, esta estrategia es de plusvalor relativo. En definitiva, en menos tiempo los trabajadores logran producir la misma magnitud de valor, con la diferencia que la distribución de ese valor se altera a favor del capitalista. Un punto es importante sobre esto. Marx plantea que la economización del trabajo mediante el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo de ningún modo tiene por objeto, en la economía capitalista, la reducción de la jornada laboral. Se propone tan solo reducir el tiempo de trabajo para la producción de determinada cantidad de mercancías. La cuestión ahora es, ¿a través de qué mecanismos se presenta este plusvalor relativo? El proceso de producción capitalista comienza donde un cierto número de trabajadores actúan conjuntamente bajo la dirección de un capitalista para producir cierta clase de mercancías. Si pensamos en la manufactura inicial, es decir, en la producción industrial de los primeros años del capitalismo industrial, desde fines del siglo XVIII hasta la década de 1830 aproximadamente, la producción artesanal no difería mucho de la manufactura capitalista. La cooperación es, de acuerdo a Marx, el proceso de trabajo que reúne a diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras que realizan trabajos idénticos o conexos para producir determinados bienes. El punto central es que esa reunión de diferentes colectivos de trabajadores produce un incremento significativo de la fuerza productiva del trabajo.
Esto se debe a que hay, por un lado, una serie de trabajos que no pueden hacerse de manera individual por más extensión de la jornada que exista. Es decir, para algunas tareas necesitamos de varios trabajadores y trabajadoras. El ejemplo que pone Marx es el de mover un gran tronco o un árbol. Una persona sola no puede hacerlo por más que trabaje muchas horas. Por otro lado, y en esto Marx tiene un punto de contacto con Adam Smith, la división del trabajo en diferentes fases hace que el producto del trabajo colectivo tenga una magnitud mayor al mismo trabajo hecho de manera separada. La división del trabajo en un mismo espacio, esto es el trabajo cooperativo, permite en una jornada laboral igual para cada individuo aumentar la productividad. Marx plantea sobre esto que en comparación con una suma igual de jornadas individuales y aisladas de trabajo, la jornada laboral combinada produce una masa mayor de valor de uso y reduce por ende el tiempo de trabajo necesario. Esto puede deberse al aumento de la fuerza física al contar con más trabajadores haciendo la misma tarea, o porque amplía el campo espacial de acción del proceso de trabajo, o porque ejecuta simultáneamente diferentes operaciones, o porque muchos trabajadores ejecutan la misma tarea al mismo tiempo, entre otras formas. En todas ellas se ve mejorada la productividad, es decir, aumenta el valor de uso total producido. Esto significa que los precios de los productos del trabajo se reducen, más precisamente los costos unitarios. La cooperación, ya sea de trabajos simples, iguales, trabajos físicos sencillos o no calificados, o trabajos complejos, oficios, diferenciados entre sí, es un mecanismo de reducción del tiempo de trabajo necesario. En la sociedad capitalista, la cooperación tiene tres aspectos importantes. El primero de ellos es que las condiciones de trabajo son condiciones sociales. La lógica capitalista de la valorización requiere que el tiempo de trabajo de un colectivo de trabajadores logre como mínimo estar alrededor del promedio, es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario. Que las condiciones de trabajo en las que se da la cooperación son sociales significa que efectivamente los colectivos de trabajadores son organizados en determinado orden social, en este caso en el orden social capitalista. Por lo tanto, son los capitalistas quienes tienen la capacidad para juntar a los trabajadores en un espacio de trabajo colectivo. Para Marx, cooperativo, porque tienen la capacidad de disponer de dinero para adelantar en forma de capital variable. Primero disponen del dinero, luego organizan la cooperación. El segundo aspecto es que los capitalistas tienen funciones específicas que son el control y la dirección de todo el proceso de trabajo. Pero cuando la escala es mayor, que es propia de la dinámica estrictamente capitalista, el propietario de los medios de producción incluye además asalariados que cumplen estas funciones de dirección y control, básicamente managers y capataces. El tercer aspecto es que los trabajadores cooperadores son formalmente libres, esto es, una de las diferencias claves con otras formas cooperativas de la organización de la producción. Con cooperativo, Marx se refiere a trabajo conjunto, asociado, socialmente organizado, pero no a un colectivo de trabajadores autoorganizado por fuera de la dinámica del capital. Verán en el texto que trabajo en cooperación es contrapuesto a trabajo individual. Por lo que planteamos hasta ahora, la cooperación aparece como una forma específica del proceso capitalista de producción. Es el primer cambio del proceso de trabajo que se subsume al capital. El punto es entonces que la cooperación, bajo la lógica del capital, es una forma simple de incrementar el plusvalor a través del aumento de la escala y, por lo tanto, de la fuerza productiva del trabajo. Claro que en este punto también tenemos una dialéctica. Por un lado, el colectivo de trabajadores y trabajadoras que cooperan se subsumen al capital porque la fuerza productiva que desarrolla el obrero colectivo es fuerza productiva del capital. Por otro lado, la unificación de un colectivo de trabajadores y trabajadoras da lugar a mejores condiciones de resistencia frente al capital. Una cuestión es clara: la fuerza productiva del trabajo, la productividad, en el capitalismo no es neutral, sino que está orientada a incrementar el plusvalor y la explotación, no a ganar tiempo libre. La división del trabajo, que permite incrementar la fuerza productiva del trabajo, tiene su versión clásica en la manufactura.
Esto para Marx es una forma que adopta el proceso de cooperación en la sociedad capitalista, en la cual se dan dos procesos. La reunión en un taller bajo mando capitalista de trabajadores artesanales con oficios diferentes y la reunión en el mismo taller de trabajadores que poseen oficios similares. El punto central en la manufactura como mecanismo de incremento de la productividad del trabajo es, a diferencia de la forma simple de la cooperación, que el proceso de producción se divide en tareas simples, repetitivas y parciales. Esta lógica de división del trabajo desprovee al trabajador de sus conocimientos generales sobre el proceso de trabajo y prima el trabajo abstractamente humano. Este tipo de organización de la producción, la manufactura, tiene una característica más que es importante. No utiliza maquinaria de manera generalizada. En la manufactura el capital sigue dependiendo, para poder incrementar la tasa de plusvalor, de la habilidad manual del trabajador, aunque sea una habilidad como obrero detallista. Por esto que dijimos, el salto trascendental en la fuerza productiva del trabajo está en el pasaje de la manufactura a la gran industria. La introducción de la maquinaria es la introducción de un mecanismo de control del proceso productivo externo al trabajador. El principio subjetivo queda suprimido en un proceso objetivo, que está determinado por la maquinaria. Un ejemplo claro de esto lo muestra la genial película de Charles Chaplin, Tiempos modernos. Chaplin trabaja en una cadena de montaje donde la máquina marca el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el volumen de producción, entre otras cuestiones, dejando al trabajador como completo autómata, un apéndice de la máquina. Cuando Chaplin decide hacer otra cosa que la que debe hacer por la imposición misma de la máquina, destruye toda la cadena productiva y el funcionamiento de toda la fábrica. El punto es que en la gran industria el incremento del plusvalor depende crucialmente de que el ahorro de costos laborales que la maquinaria permite sea mayor al incremento de costos por la compra de la maquinaria en sí. Mientras dividir el trabajo no tiene costo para el capitalista, la incorporación de maquinaria sí la tiene. El proceso conocido como subsunción real del trabajo al capital se da precisamente a través del pasaje de la manufactura a la gran industria. La base de esta posibilidad está en la predominancia del plusvalor relativo por sobre el absoluto. La gran industria se caracteriza por la ampliación de la fuerza productiva del trabajo a través de la incorporación de maquinaria que permite ahorrar fuerza de trabajo. En ese marco, la cantidad de mercancías producidas cuando se incorpora nueva maquinaria aumenta en el mismo tiempo de trabajo. Por lo tanto, el costo unitario, es decir, el costo por cada mercancía, se reduce significativamente. Una última cuestión que es importante desarrollar es que para Marx, en la dinámica de la gran industria, prevalece la extracción de plusvalor relativo por sobre el absoluto como resultado de la lucha competitiva entre capitales. La explicación es la siguiente. Los capitalistas, debido a que son representantes de su mercancía, es decir, el capital, necesitan buscar estrategias de valorización, es decir, obtención de plusvalor, para lograr ser exitosos y no desaparecer en tanto que capitalistas. El planteo de Marx es entonces que el capitalista necesita valorizar su capital más allá de sus deseos individuales. La misma organización social que produce la desigualdad de origen entre la clase trabajadora y entre la clase capitalista instala la coerción de la competencia al interior de la clase capitalista. Cada uno de los capitalistas se ve forzado a ser el mejor representante de su mercancía frente a los otros. El punto es que, dado que el valor es relacional, la disputa por la apropiación del valor producido se da en la gran industria a través de lograr que el incremento de la fuerza productiva del trabajo sea mayor al costo de la maquinaria. Cuando un capitalista individual introduce una maquinaria nueva que pueda cumplir la condición anterior, efectivamente se queda una porción mayor del valor socialmente producido y tiene un plusvalor extraordinario. Si otros capitalistas logran copiarlo e incorporar la misma maquinaria o una mejor, el plusvalor extraordinario desaparece y se equipara con la situación previa, alrededor del promedio. Entonces, es la competencia capitalista la que está detrás del aumento de la maquinaria
para lograr obtener una porción creciente del plusvalor. Y una última cuestión es que la dinámica del plusvalor relativo es perfectamente compatible con el aumento del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Para que esto se dé, la productividad del trabajo debe aumentar más rápido que los salarios. Si esto ocurre, el plusvalor aumentará relativamente más que el valor de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el capitalista puede estar dispuesto a aumentar los salarios porque su ganancia igualmente aumenta. Esto fue un hecho que ocurrió en el periodo llamado Fordista. El crecimiento del mundo capitalista basaba su estrategia de valorización en el plusvalor relativo. Por tanto, dependía crucialmente de la relación entre aumentos de productividad y aumentos de salarios. En el gráfico que vemos aquí, el estancamiento de la productividad fue el que produjo la crisis de rentabilidad en la década de 1970, que hizo colapsar esta estrategia de valorización. Allí radica entonces uno de los aspectos claves por el cual se da la subsunción real del trabajo al capital. Etapas históricas con altas tasas de explotación mediante estrategias de plusvalor relativo dan lugar a incrementos de salarios sostenidos. Por esto, como veremos en las próximas clases, aunque es positiva la mejora de los salarios para la clase trabajadora, la distribución de ingresos medida por la tasa de plusvalor no necesariamente mejora y, sobre todo, el proceso de trabajo sigue bajo el mando de quienes no trabajan.